Bueno, y vamos con el último tema de este módulo, que es el uso de los agentes feromonales, ¿no? Ya la mayoría de la gente sabe qué son, ya no son tan desconocidos. Hasta hace algunos años eran el boom. Bueno, ahora parece que estamos mucho más al tanto de lo que son los productos como las feromonas, ¿no? Desde hace algunos años se da cada vez más importancia al estudio de todas esas sustancias químicas que son secretadas por glándulas exocrinas que normalmente van al medio ambiente, ¿no? Y que tienen una acción en el individuo receptor, ¿no? en el que la recibe. Hacen que el animal o se ponga alerta o haya algún tipo de estímulo agradable o desagradable, pero bueno, existe eso. Se sabe que las feromonas son especies específicas, es decir, una feromona de un gato no tiene ese mismo efecto en un perro, o no tiene efecto en un perro, o la del perro no tiene efecto en nosotros, o la de nosotros no tiene efecto en la de ellos, ¿vale? Causan eso, un cambio de conducta, ¿no? El éxito de algunos estudios han permitido conocer mucho más precisamente sobre cuál es la organización de los animales, cómo se da todo ese patrón social. Las feromonas no quiere decir que solo se usen en animales sociables, ¿vale? Se usa ahora se han investigado mucho, se ha sintetizado la del gato, la del perro, la del cerdo, ovejas y cabras también, ¿vale? Entonces no necesariamente coinciden, que algunos son sociables, ¿no? Sociales y sociables, que no es lo mismo. Las feromonas son moléculas sencillas, su peso molecular es relativamente bajo, la mayoría son derivadas de los ácidos grasos, ¿no? Normalmente quien las produce, vuelvo a repetir, es una glándula. Esa glándula produce esa feromona que es vaciada al exterior. Esa es la diferencia con la hormona. La hormona es liberada por una glándula también, pero va directamente a torrente sanguíneo. La feromona no, la feromona sale al exterior, ¿no? Puede salir de forma voluntaria, a veces también de forma involuntaria, ¿vale? La primera feromona que se sintetizó fue la feromona del jabalí, que se sintetizó de las glándulas submaxilares, ¿no? Entonces, esto ayudó bastante porque primero se usaron las feromonas a nivel reproductivo. Hoy ya sabemos que las feromonas no solo interfieren en la reproducción, ¿vale? Siempre hemos querido entender el concepto de feromona como un concepto reproductivo, y sabemos que aparte de ese concepto, de esa función, también tiene otras funciones, como por ejemplo el impacto a nivel de sistema nervioso, ¿vale? Las feromonas además son moduladores de la organización social, y esto viene bastante bien. ¿Por qué? Porque es la forma de comunicación de los individuos. Sabemos que los animales pues tienen varios sistemas de comunicación. Dentro de esos, uno de los mayores es todas las señales químicas, las señales olfativas, ¿no? Porque ellos, no todos, pero la mayoría no comparten muy buenos sistemas visuales. Entonces, todo lo que enriquece el olfato es lo que llega directamente a cerebro, ¿no? Y le ayuda a procesar los estímulos nerviosos. Los animales captan esas señales químicas, ¿no? Que normalmente, vuelvo a repetir, el fenómeno es olfatorio, y aunque en algunos casos también puede ser gustatorio. Recordemos que gusto y olfato están directamente relacionados, ¿no? Y yo siempre he dicho que cuáles son los ojos de los animales, o por lo menos del perro, el olfato, ¿verdad? Y si enriquecemos gusto, enriquecemos olfato, y todo lo que entre por olfato va directamente al bulbo olfatorio. ¿Que dónde está? ¿Hay qué hay en el bulbo olfatorio? También mucha memoria emocional a nivel del sistema nervioso central. Bueno, central no, a nivel del sistema nervioso, o sea que enriquece bastante. Este proceso de toda esta captación de señales químicas es muy sensible, ¿vale? ¿Por qué? Porque las feromonas no tardan mucho en el ambiente, precisamente porque son exteriores, tienden a diluirse. Entonces, el animal debe ser rápido para la captación de esa señal y para el procesamiento estesiológico de esa señal. Y al mismo tiempo, esa feromona tiene que viajar rápido, por eso va por el aire, para que no se volatilice, pero que llegue al receptor y tenga un efecto en ese receptor. Y por eso es tan específica, por eso también es especie específica, ¿verdad? Porque si no fuera especie específica, pues bueno, se pierde, no llega lo que tiene que llegar, ¿verdad? No se entendería tan bien. Hay algunas moléculas, por ejemplo, que producen reacciones de alarma, y bueno, estas tienen un grado relativo de especificidad, pues las típicas feromonas de alerta, ¿no? Ahora, hay unas que inducen la conducta sexual, la conducta social, esas sí que son realmente específicas, porque claro, es decir, un animal que no es social
o sociable, pues no puede recibir feromonas de socialización si no lo es, o viceversa, ¿no? Lo mismo sexualmente. Esa es una conservación natural, ¿no? Para la especie. Todas estas señales químicas pues, son captadas por un órgano, el famoso órgano vomeronasal, ¿no? el hueso vómer. Son detectadas todas estas señales a través de este órgano que se encuentra en la cavidad nasal y que también tiene una cápsula cartilaginosa, ¿no? Por eso es que, bueno, algunos le dicen pues eso, que es un órgano como tal establecido. Para que este órgano pueda recibir las feromonas, es necesario que el animal capte esas feromonas mediante una succión del aire, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la feromona va en el ambiente, se necesita que él absorba o succione ese aire donde va la feromona, ¿no? Esto se consigue mediante conducta que no todos los animales hacen, algunos lo hacen mucho más útiles que otros, que es el Flehmen, ¿vale? El gesto, la conducta de Flehmen hace que el aire cargado de feromona se comunique directamente, ¿verdad? Pase al paladar, ¿sí? Y porque entra por la boca, ¿vale? Esa es la succión, el Flehmen es ese, y va directamente a vómer. De vómer, entonces, de órgano vomeronasal, va a ir a comunicarse con toda la parte sensitiva olfatoria, ¿no? También hay algunos animales que no hacen como tal el Flehmen, como un Flehmen como el del equino, ¿sí? Pero hacen un lip curl o un lengüeteo, por ejemplo, ¿no? Es el caso del perro. Sí, el perro no lo hace tan claro. En cambio, el gato lo vemos perfectamente como abre la boca, frunce un poco el labio y por ahí entra el olor. O la rata, los ratones también hacen Flehmen, ¿no? No, vuelvo a decir lo mismo, no tan significante como el del equino. Siempre hemos pensado que el único que lo hace es el equino y no, tenemos muchas otras especies. Las feromonas entonces juegan un papel obviamente importantísimo a nivel del eje hipotalámico, hipofisiario, gonadal, pero es que también adrenal, ¿vale? Estamos hablando de que también interfieren a nivel de la secreción de catecolaminas y toda la parte también de neurotransmisión. Normalmente el proceso es fácil, ¿vale? Es decir, llega un estímulo que hace que haya una apertura precisamente de ese órgano vomeronasal que se encuentra más o menos a 4 centímetros a cada lado del tabique nasal. Lo que ocurre en ese órgano es una vasoconstricción, ¿vale? Al haber una vasoconstricción, esa señal se va a transportar por todos los nervios vomeronasales y va a llegar pues, al cerebro, ¿vale? Una vez llegue al cerebro, lo que se despiertan son pues, todos los centros neurales, cerebrales y del sistema límbico. ¿Qué está en el sistema límbico? La amígdala, ¿vale? Emoción, parte emocional. Y también hay una conexión hipotalámica. ¿Qué hay? Memoria. Entonces también muchos recuerdos, por eso decimos a veces que muchos olores nos traen recuerdos, porque es que el bulbo olfatorio y toda la parte del sistema límbico tiene mucha memoria olfativa. Aquí en las diapositivas les pongo unas imágenes, ¿vale? De un órgano vomeronasal, con su cartílago, ¿vale? Es un vómer de perro y con su extremidad craneal. Eso, bueno, simplemente para que lo vean, lo que miden, ¿vale? Para que vean que pues, bueno, es una estructura. Y más abajo, pues les pongo dónde encontraríamos el órgano vomeronasal. En este ejemplo, en el perro, ¿no? ¿Y qué tiene? Pues que encontramos el septum nasal, encontramos el cuerpo como tal de ese órgano vomeronasal, el ducto, ¿vale? Y bueno, todo el recorrido por el cual pasaría el aire cargado de feromonas. Las feromonas sabemos que se dividen en dos grandes grupos. Unas son las feromonas cebadoras, otras son las liberadoras. ¿Sí? Las cebadoras, o sea, ¿para qué necesitamos saber esto? Porque luego vamos a ver cómo se da esa síntesis, ¿no? Entonces, las feromonas cebadoras son las que inducen modificaciones en la fisiología del individuo que las recibe, ¿vale? Es decir, producen también cambios neuroendocrinos. Normalmente están relacionadas con la reproducción. Estos cambios no son inmediatos, pero cuando empiezan a darse estos cambios, hay una conducta en el receptor diferente, ¿vale? Durante un cierto tiempo. Mientras que las liberadoras, al igual, o sea, inducen cambios inmediatos, ¿sí? Las anteriores no eran inmediatas, estas sí son inmediatas, pero la duración es más corta, ¿vale? Del cambio de esa conducta en ese receptor.
Mientras las cebadoras son un poco más largos, se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las reproductivas necesitamos que se mantengan para la función reproductiva, porque los animales duran en celo cada cierto tiempo y lo sabemos, y no es lo mismo, ¿no? En los diferentes días de celo no todos son igual con capacidad reproductiva. Entonces, depende para lo que nosotros queramos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿qué queremos en un problema de conducta? Pues queremos que sea inmediato el cambio de conducta, ¿vale? Y, que esa conducta no nos gustaría que dure poco, y por eso tenemos que a lo mejor aumentar un poco la carga de feromona que damos. En esta tabla les presento más o menos las feromonas de las cuales se han sintetizado, porque son fracciones, las que se han sintetizado son fracciones de las feromonas. Tenemos 5 clases de feromonas, conocidas como F1, F2, F3, F4 y F5. Las más utilizadas como tal en conducta son la F3 y la F4, ¿vale? La F2 es más de reproducción, entonces se utiliza mucho, por ejemplo, para técnicas reproductivas, y la F1 y la F5 aún no son muy conocidas. Entonces, con las que más trabajamos es con la F3, perdón, que es todo lo del marcaje facial, ¿verdad? Y que son las que evitan el marcaje urinario, ¿sí? Esto es un concepto bastante fácil de entender, y es que, por ejemplo, en los gatos, que es muy común el marcaje urinario, ocurre cuando hay un proceso de ansiedad. Normalmente el gato disminuye el marcaje facial, ¿no? Cuando vemos que el gato se restriega con la carita o con el dorso o la cola por ciertos sofás o a las personas, ¿vale? Cuando un gato está ansioso, disminuye el marcaje facial y empieza a aparecer el marcaje urinario. Entonces, uno de los antecedentes, antes de que empiece el marcaje urinario, por ejemplo, de ansiedad, es que el gato empieza a dejar de marcar, ¿no? Facialmente. Entonces esto ya puede ser una alarma. Ya cuando pasa el marcaje urinario, pues ya sabemos normalmente que hay una ansiedad. Entonces estaríamos utilizando la F3, que es mucho más específica, ¿no? De feromona facial. La F4 también es de alomarcaje, funciona muy bien en los casos de agresividad territorial, ¿sí? Agresividad irritativa, pues por ejemplo gatos que la convivencia es muy complicada, o tienes un gato y vas a introducir uno nuevo, entonces más o menos para ayudar a que el ambiente no esté tan cargado. Las glándulas de donde se procesan normalmente las feromonas, pues sabemos que son glándulas donde los animales liberan esas feromonas por naturaleza. La función más importante es la comunicación olfativa y el reconocimiento visual. Entonces, por ejemplo, tenemos las glándulas temporales, ¿vale? Que están en la cabeza, las periorales, que también pues tienen todo lo de la trufa, las podales, que llevan una carga altísima feromonal, y las caudales, que normalmente están en la cola, ¿vale? En el gato tenemos prácticamente lo mismo. Los gatos tienden a marcar mucho, el perro marca un poco menos, no lleva esa función de marcaje, ¿no? Porque la relación social de ellos es un poco diferente. Recordemos que el gato se comunica mucho en su territorio, por ejemplo, ¿no? Y marcan todo. Tenemos las glándulas temporales también, que están pues en los mofletes, ¿no? Al lado de los mofletes, las glándulas periorales en todo lo que es la boca, ¿no? Alrededor de las vibrisas, y las caudales igualmente en la cola. Entonces, realmente hay varias zonas o varias áreas principales donde se liberan las feromonas, ¿no? Y fijándose en esto fue que se empezaron a sintetizar. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, la feromona facial es la que ayuda a las relaciones sociales y a la percepción de la familiaridad de los objetos marcados. Normalmente, cuando introducimos un objeto nuevo a casa, por ejemplo, ¿qué hace un gato? Llega a marcarlo. ¿Para qué? Porque si no se le hace raro. Es lo familiar, ¿no? Por eso decimos que con los gatos hay que tener cuidado de cambiar el mobiliario, porque ahí van toda la parte feromonal, toda la parte de relación social también, ¿no? Ellos por eso lo primero que hacen es olerse, ¿no? Para reconocerse. Las glándulas o toda la parte de pedal, ¿no? Lo que hablábamos, la parte de las patas, tienen mucha carga de señales de alarma, mucho marcaje territorial. Entonces el perro que vemos, por ejemplo, que cuando sale de paseo mueve las patas y las restriega en una zona terrosa o algo, es para dejar precisamente señales, ahí va feromonas, ahí hay comunicación.
clarísima, o las señales de alarma, ¿no? Por eso cuando llegamos al veterinario con un perro y los animales empiezan a botar toda esa carga de feromona por el estrés o la ansiedad que le causa y lo ponemos en la mesa, pues el simple hecho de llegar, coger un algodoncito y con alcohol limpiar la mesa ya nos favorece, porque es que el siguiente paciente que venga va a oler a alerta, porque en el ambiente va a quedar cargado pues esa feromona que se liberó por la parte podal del animal, ¿no? El área perianal, pues también secreta, por ejemplo, en situaciones de alarma, pues todas estas las glándulas perianales, ¿no? Que muchas veces son operadas o son vaciadas y bueno, que hacen parte del sistema de comunicación del organismo, porque a veces los animales las vacían cuando no están bien emocionalmente, cuando algo ha pasado, ¿no? A veces también varía de acuerdo al ciclo estral o a la carga hormonal de la hembra, pueden ser más fuertes, pueden ser menos fuertes. La urogenital, que ya no solo es la parte sexual, antes pensábamos que solo esas feromonas eran sexuales, ahora sabemos también que tienen una conducta social. Muchos perros, por ejemplo, como se saludan, lo primero que hacen es olerse la parte urogenital, ¿no? Pues porque ahí vienen señales pues de liderazgo, de relaciones sociales, familiares, ¿vale? Porque ya no hablamos de una jerarquía estricta, hablamos ya de relaciones familiares entre los cánidos, ¿no? Y bueno, la otra área es la mamaria, donde poco después del parto se sabe que la hembra produce unas sustancias llamadas apecinas, ¿vale? ¿Y por qué esto es importante? Porque el término feromonoterapia, quien lo propuso por primera vez, o por lo menos a quien se le ha adjudicado esto, es al doctor Patrick Payat, es un clínico francés. Él ha sido el pionero, él ha sido el que las ha desarrollado comercialmente, las ha sintetizado, ¿verdad?, para sobre todo los problemas de conducta. Entonces, en estos últimos 10 años se han sintetizado análogos, ¿vale?, de estas feromonas, pero ya no solo para saber qué implicaciones tienen a nivel de receptor o de conducta como tal, sino para tratar los problemas conductuales como unas opciones terapéuticas. Él dice algo con lo que estoy muy de acuerdo, y es que las feromonas se están usando o se están empezando a usar indiscriminadamente. A ver, una feromona no funciona o no va a funcionar si no se da correctamente, ¿vale? Con terapia de modificación de conducta, al igual que un medicamento, cumple la misma función, pero sobre todo la feromona se tiene que emitir en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Si yo no logro diagnosticar cuál es el problema y cuándo se está dando ese proceso emocional desagradable, si pongo la feromona todo el tiempo o pongo la feromona en un espacio de tiempo que no va a tener interferencia, el tratamiento no va a funcionar, ¿vale? Esto significa que el enfoque propedéutico de los trastornos conductuales también tiene que ser preciso, ¿sí? Yo no puedo pretender tratar a todos los animales con la misma feromona, porque no va a funcionar. O puedo utilizar la misma feromona, pero esa terapia combinada con la feromona sí que va a ser diferente, porque ni todas las ansiedades son lo mismo, ni el momento de emisión de esas feromonas, por ejemplo, de alerta, son las mismas. Es decir, estamos ya simplificando un poco más, lo estamos creando más. De ahí la necesidad de que deben usarlas veterinarios. Así no sean o no sean como tal medicamentos, debe estar recetada por nosotros. ¿Por qué? Por un diagnóstico claro, ¿vale? Vuelvo a repetir, no es que todos nos formemos en etología clínica, pero sí saber qué feromona y en qué momento debo enviarla y por qué envío esta y por qué no envío otra, ¿vale? El efecto calmante sobre el animal a veces inhibe otras formas de marcaje que se está haciendo de forma desadaptativa, no adaptativa, porque bueno, es normal que cuando haya una hembra cerca pues haya un marcaje con orina, o que el gato rasguñe ciertas partes de la casa, del sofá o su rascador, porque ahí van señales, ahí van feromonas, ¿no? Pero, por ejemplo, esos marcajes compulsivos, ¿no? Esos marcajes de spraying felino, o estos animales que tienen estrés y ansiedad y que orinan constantemente en diferentes sitios, o que destrozan muchas cosas, pues ayudan, ¿no? Ayudan bastante bien las feromonas. No lo desaparecen, ¿vale? Porque, por lo menos en nuestra experiencia, simplemente la feromona para nosotros es un apoyo, más no hace parte de la terapia, no es enviarla y ya está, desentendernos. Las zonas impregnadas con la feromona normalmente no son rociadas, por ejemplo, con orina. ¿Por qué? Porque se sabe que en la conducta por ejemplo, del gato, lo que él marca
¿sí? Precisamente es familiar a él y le causa tranquilidad, ¿no? Ese marcaje, cuando ellos se restriegan tranquilamente, es porque ellos están liberando feromonas de apaciguamiento, de tranquilidad. Y a veces cuando tienen algún proceso ansioso, van y se restriegan buscando esa feromona, ¿no? Entonces, lo que está marcado con la cara casi nunca está orinado, o sea, o nunca está orinado, porque el animal no va a marcar algo en lo que luego va a buscar tranquilidad, porque normalmente ese spraying es de ansiedad. Entonces es todo lo contrario, él va a buscar es tranquilidad, ¿vale? Con este enfoque que hemos hablado, pues decimos que a lo mejor la feromona puede ser un análogo sintético como una especie de un psicótropo. Obviamente no se comparan porque no tienen nada que ver, ¿sí? Pero bueno, podemos, para entender un poco el concepto, ¿no? Tiene algunos problemas específicos, porque lo que hablábamos, debemos ser muy certeros en el diagnóstico. Aparte de eso, debemos conocer muy bien toda la parte de liberación de feromona del animal y de conducta social y de conducta normal, ¿no? Porque si no sabemos lo normal, mucho menos vamos a saber cuál es la normal, qué es lo normal y cómo darla. Y bueno, aparte de eso es que algunas tardan en hacer efecto. Podemos dar tarros y tarros y a veces parece que al quinto tarro es cuando hay efectos. ¿Por qué? No lo sabemos. Y en algunos no hay efecto. ¿Por qué? Porque es tan alto el problema de conducta que la feromona ahí se queda, ¿no? En un problema de un trastorno obsesivo compulsivo es muy complicado que una feromona haga efecto, ¿no? Del todo. Entonces la que más usamos, volvemos a lo mismo, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad en los gatos, que es donde más problemas de spraying felino y esto tenemos, pues es la F3, ¿no? La F3 es la que más se utiliza. ¿Qué pasa? Que lo que hablábamos, por ejemplo, de la mamaria es porque esa síntesis la hizo Patrick Pallá, porque él se fijó que la madre secretaba estas apesinas en el surco intramamario y que los cachorritos, cuando se acercaban a eso, pues tenían un efecto calmante. Entonces, él sintetizó eso, ¿vale? Y es lo que se conoce pues como dog apacing pheromone, ¿no? Que luego veremos cuál es. Ventaja es que no solo sirve para los cachorritos, sino que parece que las feromonas, no sabemos por qué mecanismo, tienen su función también en estados juveniles y durante toda la vida del animal, ¿vale? Es decir, no solo funcionan cuando el animal es pequeño, sino todo el tiempo. Entonces, bueno, eso es una gran ayuda. Cosas, por ejemplo, donde funcionan bastante las feromonas, en excesiva vocalización. A veces hay procesos de ladrido que no responden a una ansiedad, simplemente, por ejemplo, responden a un disconfort emocional, a una llamada de atención. Obviamente hay que poner una terapia para desviar la atención del animal, pero también, ¿no? A veces ciertas cosas de tranquilidad pues pueden venir bastante bien. La eliminación inadecuada yo creo que es una de las cosas donde mejor funciona. La ansiedad al transporte, todos estos animales que no les gusta el transportín, ¿verdad? Y la pasan fatal, por ejemplo, yendo al veterinario. Entonces a veces se pone la feromona y bueno, no hace milagros, pero va bastante bien. Por lo menos el animal no llega con esos síntomas orgánicos de taquicardia o vómitos o diarreas, ¿vale? En animales de refugio parece que también viene bastante bien, porque estos animales normalmente son animales abandonados. Bueno, podemos crear un ambiente, por decir así, de un poco más de calma, ¿no? De más tranquilidad. Visitas al veterinario, a veces pues recomendamos, por ejemplo, que algunas veterinarias tengan su feromona puesta, ¿vale? Bueno, por lo menos no, aparte de la limpieza total, pues podemos camuflar un poco esas feromonas de alarma, ¿no? Por lo menos que no sea tan malo, porque ellos desde que llegan es porque huelen que ahí pasan cosas. Entonces, bueno, pues que sea un poco más agradable. Y la llegada de un nuevo miembro también viene muy, muy bien. Ya hablando, por ejemplo, de estrés agudos, o de fobias, o de destructividades, o de trastornos obsesivos y de agresividades, complicado, ¿vale? Porque estos son problemas ya que necesitan intervención normalmente médica. No digo farmacológica siempre, pero sí médica, ¿vale? Entonces, bueno. Se han hecho estudios muy interesantes. Uno de ellos me gusta muchísimo porque, por ejemplo, es medir pues, la utilidad de la feromona 3, de la F3, que es la que tienen la mayoría de estos productos sintéticos, en la prevención de los problemas de comportamiento de los gatos que se han ido de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se medía?
Pues era un ensayo clínico, controlado, era aleatorizado, doble ciego, eso es muy importante en un estudio clínico, ¿no? Para que no hayan errores. ¿Qué se hizo? Lo que se hizo fue que se cogieron gatos sin ningún problema de comportamiento. Entonces estamos hablando de una población sana mentalmente, ¿vale? En el hogar, no tenía ningún problema. Y se fueron de vacaciones. Y entonces íbamos a ver qué pasaba, ¿no? Porque de vacaciones, acordémonos que los gatos son muy sensibles al salir de casa, son bastante sensibles. Entonces, la idea era ver cómo esa salida del hogar iba a alterar ciertos patrones conductuales. ¿Sí? Entonces, los propietarios lo que tenían que hacer era que al llegar de las vacaciones tenían que rociar o impregnar los principales muebles y las paredes del mobiliario, ¿vale? Y bueno, introducir al gato, antes de introducir al gato, una vez se rociaban, se introducía al gato y veíamos qué era lo que pasaba. Entonces, los 3 parámetros que se debían tener en cuenta era, 1, el marcaje urinario, que es muy común cuando el animal se va y vuelve, que necesita sentirse otra vez en sus cosas, en su casa. Lo otro es el tiempo que transcurre antes de que el animal empiece a comer, ¿sí? Que en los gatos a veces es muy crítico. Recordemos que cuando un gato está emocionalmente mal o orgánicamente mal, lo primero que hace es suspender el alimento. Y gatos que salen de paseo y que regresan a casa, ¿vale? Y bueno, ¿qué encontramos? Pues encontramos que se comportaron estos parámetros mucho mejor cuando introducíamos una feromona. Por ejemplo, cuando hablamos de marcaje urinario, si utilizábamos una feromona de la sintética F3, obteníamos que el 0% de los animales marcaban, mientras que el 23% del grupo control marcaban. Un indicio de que había algo de desconfort emocional. El tiempo que transcurría antes de comer, ¿vale? En los animales tratados con la F3 era muy poco, es decir, llegaban, pasaban un poco tiempo y comían. Mientras que en el grupo control era mucho mayor el tiempo que transcurría mientras el animal se habituaba y comía. Y en los gatos que salen de paseo, ¿cuáles regresaban a casa? El 38% de los grupos de los animales control regresaron, mientras que con la feromona el 100% de los animales regresaban a casa. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el ambiente era familiar para ellos, que no había disconfort emocional, ¿verdad? Es decir, que en esas situaciones puntuales donde sabemos que puede haber estrés, podemos utilizarla bastante bien. Pues eso, vacaciones, presencia de un nuevo miembro, cambios de casa, por ejemplo, cambios de mobiliario, de sofás, de esto, llegada de un nuevo miembro de a la familia, un bebé, funcionan bastante bien, ¿vale? Aquí les presento las que existen actualmente en el mercado. Entonces, hay 2 tipos de presentación. Una es en difusor, tal cual hay difusor como para los del baño, ¿vale? Pues igual, esto se calienta por medio de la corriente, se conecta, se calienta y empieza la feromona a salir. Precauciones, pues que no debe estar el área tapada, ¿no? A veces lo ponemos y ponemos un sofá, pues no va a salir la feromona, ¿no? Ellos a veces se restriegan, le intentan lamer, no hay ningún inconveniente, ¿no? Hay que dejarla, eso con el calor va saliendo. Más o menos creo que la superficie es como de 40 a 42 de superficie, más o menos. Digamos que en una casa grande pues tenemos que contabilizar cuántas feromonas hay que poner, porque si es una casa muy grande, una no es suficiente, y si hay más animales, tampoco. Nosotros utilizamos aquí las francesas, que son estas, ¿vale? Son para gatos. Hay 2 que son conocidas como el Feliway y el Felifriend, ¿vale? El Feliway funciona muy bien pues para lo que les decía, visitas al veterinario, llegada de un nuevo miembro de la familia, bueno, todo lo que necesitamos, cambios de rutinas. Y el Felifriend funciona muy bien, por ejemplo, cuando vamos a introducir otro animal a casa, ¿vale? Normalmente, si nosotros ya tenemos un gato o un perro y introducimos uno nuevo, todo es un poco caótico. En cambio, el Felifriend nos puede ayudar bastante. También está la presentación de spray, ¿vale? Que es muy buena, por ejemplo, para rociar en el transportín del animal cuando le llevamos al veterinario. Problema que yo tuve, ¿vale? Y es que, por ejemplo, hay países que conseguimos esto como difusor. Hay otros que no, ¿vale? Por ejemplo, en Colombia el voltaje es diferente y el enchufe es diferente. Entonces, si llevamos feromonas de aquí, de Europa, pues a veces no funcionan allá, no calienta lo suficiente. Entonces lo que hacíamos era buscar un enchufe
que se ajustara a la tarrina de DAB o de Feliway, con el voltaje de allá, ¿vale? Normalmente pues teníamos que buscarnos la vida y lo hacíamos con difusores de ambientador, ¿vale? No todos sirven, hay que escogerlo bastante bien, pero bueno, lo hacíamos así, porque si no, ¿qué pasa? Que conectas y no calienta, y si no calienta la feromona no se distribuye, ¿vale? ¿Cuánto dura? Más o menos 25 o 28, casi un mes dura la feromona, ¿no? Funcionando en el ambiente. Esas serían las del gato. En las del perro, pues tenemos, se llama DAP, ¿vale? O adaptil. El DAP es porque viene de Dog Apacing Pheromone, ¿vale? La feromona apaciguadora canina. La hay en 3 presentaciones. El spray normal, que nos sirve bastante, pues eso, para el transportín y ciertos mobiliarios. Igual, el difusor, que tiene su recambio. Sabes, si compramos el difusor, pues ya compramos solo los recambios, que son más económicos. Y collares. Últimamente están vendiendo los collares con DAP, entonces se le pone el collar. El problema de esto, que hay animales que les estresa más tener cosas en el cuello, ¿vale? Entonces, bueno, hay que sopesar a ver a qué pacientes les estamos mandando esto.